ver con meternos de lleno en lo que está pasando en Perú. Nosotros lo convocamos a Marco Teruggi. Él es sociólogo, periodista, trabaja en varios medios de comunicación, y el último tuit que subió a su cuenta, en @marco_teruggi con doble G, dice: ayer comenzó la toma de Lima con miles de personas venidas de provincias. Boluarte, que es la presidenta de Perú, en la noche ratificó que se mantendrá pase lo que pase. Hoy va a ser el segundo día de una pulseada con epicentro ahora en la capital. Van más de 50 muertos en 44 días. Bueno, a partir de ahí tomamos esto como disparador para conocer qué es lo que está pasando justamente en Perú. Marco, un placer. Gastón Trixuk te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por conversar unos minutos con nosotros en Radio Brisas. Vení siguiendo desde la hora cero todo lo que ocurre en nuestro país amigo, en Perú. Muy interesante los distintos artículos que vas publicando en distintas plataformas. ¿Por dónde tenemos que empezar a desarmar esta historia reciente de lo que viene ocurriendo en Perú, que más allá de las divisiones políticas, sociales, lo que está ocurriendo en la capital, como vos decías, ya se cobró la vida de 50 personas en 44 días? Bueno, tal vez lo más importante para ordenar sea ir a la fecha más reciente, que fue el 7 de diciembre, cuando Dina Boluarte fue nombrada presidenta por el Congreso, luego de que el Congreso vacó, o sea, destituyó a Pedro Castillo. A ese respecto hay muchos debates para hacer también sobre qué pasó ese día con el intento de cierre de Congreso que hizo Pedro Castillo, pero en lo concreto hay un Congreso de mayorías de derecha que desde que asumió Castillo quiso sacarlo. Y finalmente lo logró ese 7 de diciembre, asumió Boluarte y a partir de ahí comenzó una serie de protestas que continúan hasta el día de hoy, que han tenido mucha fuerza en la zona sur, sobre todo del país, una zona andina, muchas veces rurales, muchas veces de mayorías indígenas, y que en vista de que el gobierno pues no ha cedido en ninguna de las demandas, muchas de esas provincias decidieron ir hasta Lima, que es la capital, para ver si estando ahí pueden lograr el objetivo principal, que es la renuncia de Dina Boluarte. Así que eso es lo que está actualmente en curso. ¿Se puede decir que es masivo el movimiento de la población? ¿Es la mayoría, la mitad con respecto a quienes se están reuniendo bajo este pedido? Bueno, en términos de movilización en Lima se está hablando por esta hora que es la movilización más grande, y a veces dicen que es más todavía, que la que tuvo lugar cuando terminaba su mandato, o justamente antes de huir Alberto Fujimori, 2000-2001, que es la marcha conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos. Entonces, estamos hablando de, en términos numéricos en la capital, de la movilización más grande de los últimos 20 años. Luego, en términos nacionales, por ejemplo, ayer la marcha y protestas y cortes de ruta abarcaba 18 provincias, y cerca de 130 cortes de ruta a nivel nacional. Así que es algo efectivamente masivo y que tiene un alto costo en términos humanos, porque la represión ha sido muy fuerte, policial y militar, y como bien decían, pues estamos hablando de 53, 54 muertos. Hablabas de la derecha. ¿Qué participación tiene, qué incidencia tiene todo esto en todo esto que está ocurriendo? Bueno, la derecha tiene mayoría en el Congreso, el Poder Legislativo, y en Perú existe un mecanismo bastante particular. En Perú el Congreso tiene mucha fuerza, que puede, como se dice, vacar al presidente, o sea, destituirlo, acusándolo de incapacidad moral permanente, ¿no? Esa figura tan como extraña que es la incapacidad moral, que se va llenando con diferentes acusaciones, y ese Congreso de mayoría de derecha intentó 3 veces sacarlo a Pedro Castillo acusándolo de esa incapacidad moral permanente, y la tercera vez lo logró. Así que en primer lugar, la principal fuerza que trabajó para sacar a Castillo de la presidencia fue esa mayoría de la derecha en el Congreso, y es a su vez la que hoy no quiere ratificar un adelanto de elecciones, o por lo menos no termina de ratificar un adelanto de elecciones que sería para abril del 2024, a lo cual la gente que se moviliza no está de acuerdo, la gente que se moviliza quiere que sea ya este año, pero en todo caso ni siquiera están terminando de dar
el voto final para que se apruebe adelantar a abril del 2024. Ahora, 44 días de máxima tensión, con 50 muertos aproximadamente, como bien vos lo explicabas. ¿Hay alguna información que dé cuenta de cómo está el país en su conjunto? Digo, la economía, la situación de las empresas, de los puestos de trabajo. ¿Todo esto tiene una repercusión inmediata o es una burbuja que está allí en este momento trasladada a la capital? Bueno, en las regiones más afectadas sí, hay primeras informaciones que han aparecido, por ejemplo en Cusco, que es una ciudad eminentemente turística y que es uno de los epicentros de la protesta. Bueno, Cusco está absolutamente paralizado y por ende no hay turismo y por ende eso repercute en el conjunto de los sectores, hoteleros, de restaurantes, y tal vez creo que eso sea uno de los factores que vaya determinando cómo siguen las protestas. La zona sur además es la zona centralmente minera. Perú es un país eminentemente minero, entonces si eso también empieza a afectar la circulación de lo que producen las grandes mineras, es probable que vaya, digamos, a o bien escalar la dimensión represiva o bien pues sumar al conjunto de actores que van a pedir que se termine esta situación, ¿no? Y ahí hay un debate sobre Boluarte, porque lo que pide la gente es que Boluarte renuncie, la presidenta, porque si renuncia se adelantan las elecciones para este mismo año. Entonces tal vez, y esto sigue así, el país se torna muy difícil de controlar, pues se termine renunciando, por así decirlo, a Boluarte en vista de la necesidad de estabilizar. Claro, entiendo. Bueno, y no sé si tenés alguna reflexión al respecto, pero frente a un conflicto de semejante envergadura, ¿qué papel están jugando los países de Latinoamérica? Y te pregunto también particularmente por Argentina frente a todo esto. Bueno, Argentina ha tenido una posición junto con México, Bolivia y Colombia cuando inició esta situación, que no reconocieron a Boluarte como presidenta y o en todo caso dejaron ver que había un manto de irregularidad cubriendo todo, desde la forma en la cual fue vacado Castillo a cómo fue arrestado, y hasta donde sé no ha habido al respecto mayor tipo de expresión. En todo caso, eso ha, digamos, creado una tensión diplomática bastante notoria, pero del otro lado el gobierno peruano cuenta con el respaldo desde el momento inicial del gobierno de Estados Unidos, así que puesto en una balanza, pues ese respaldo estadounidense es determinante para Boluarte, para el gobierno y también para amortiguar, ¿no? Uno diría mediáticamente a nivel internacional, pues el impacto de lo que está pasando. Claro, entiendo. Pienso lo siguiente. Cuando se dio este episodio que vivió Brasil hace algunos días atrás con este intento de golpe, inmediatamente se lo relacionó, se lo comparó con lo que ocurrió cuando Donald Trump perdió las elecciones, y ahora esto está pasando en Perú. ¿Vos trazás algún paralelismo? ¿Hay alguna relación entre todo esto? Bueno, se puede pensar de varias maneras. En todo caso, me parece que en Perú estamos viendo una derecha que ahora está al frente del gobierno a través de Boluarte, vía las mayorías del Congreso, que pues parece dispuesta a una escalada y que haya una continuidad de las muertes para mantenerse en el poder y en las sillas en las cuales están sentadas, lo cual nos habla de una derecha muy conservadora y con el gatillo fácil, por así decirlo. Y en el caso de Brasil tenemos una derecha, extrema derecha, que se lanzó a un intento de golpe de Estado, sobre el cual hay mucho que analizar. Tal vez la diferencia entre uno y otro es que en el caso de Brasil, pues Estados Unidos no respaldó, y en el caso de Perú sí está respaldando a este gobierno, y eso pues a la hora de la balanza y de las correlaciones de fuerzas es muy importante. Sí, entiendo. Bueno, así está dada entonces la situación. ¿Hay algo en lo inmediato? Por cierto, ¿cuánto hay de cierto, de mito o de declaraciones tergiversadas con respecto a esto que la presidenta de Perú termina casi felicitando a los efectivos de seguridad que terminaron matando gente en la calle? No, lo felicitó anoche en el discurso en cadena nacional. Dijo que tuvieron una actuación inmaculada y todo su gabinete después lo felicitó. Lo que pasa es que Boluarte finalmente no sé si puede hacer realmente otra cosa. Es una presidenta que no tiene poder y que está ahí porque otros actores determinan que esté ahí, no por su propio peso. Así que en un punto, pues no sé si no otro remedio que felicitar a quienes efectivamente están
garantizando su permanencia, disparando sobre la gente. ¿Vos tenés alguna reflexión, algún parecer con respecto a lo que pueda ocurrir a corto a medio plazo en Perú? ¿O va a seguir por lo pronto todo igual? Es muy impredecible y hay que ver cuánto tiempo se mantiene la gente que fue a Lima, cuál es la posición del gobierno. El gobierno y el Congreso, las fuerzas militares, policiales, yo los percibo muy atrincherados y efectivamente sin ninguna disposición a hacer una concesión a lo que se viene reclamando. Así que habrá que ver si pueden mantener esa posición o si finalmente tendrán que de alguna manera haber un resquicio para que respire el país. Bueno, Marco, ¿dónde te seguimos? ¿En redes sociales, en los distintos medios en los que trabajás? Bueno, en Twitter sobre todo, que es Marco-Teruggi, con doble G, como decía, y esta noche hacia las 8:15 voy a estar en C5N hablando también de lo de Perú. Bien, bueno, te agradecemos un montón el contacto y bueno, la vamos a seguir, a disposición. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, Marco Teruggi, en Twitter está en @Marco_Teruggi con doble G, 96K de seguidores, tiene nada más ni nada menos, en su cuenta, que además es llamativo cuando uno ingresa, porque está en su foto, por supuesto, representativa. Después en la foto de cabecera de Twitter hay una fotografía tomada de un DNI. Y él debajo, cuando se presenta, dice sociólogo,